Javier Milei, el presidente de la República Argentina, no cree en la democracia. Ya podemos afirmar esto después de más de un año de gobierno, donde ha decidido no solo utilizar la figura presidencial para atacar, para agredir, para insultar, sino que se ha dedicado durante todo este año a pasar todos los días un límite que lo aleja de lo que hemos elegido hace 40 años, que es que queremos vivir en un sistema democrático, y lo acerca cada vez más rápido hacia un sistema autoritario, que tiene una pátina constitucional, donde en el medio hacen elecciones, entonces dicen, no, esto no es autoritarismo, pero donde día a día las reglas que tenemos de convivencia democrática, el presidente decide violarlas y tiene muchos cómplices, demasiados cómplices. Obviamente entre sus funcionarios, pero no solo ahí. Esta semana vimos que la Corte Suprema avala, y ayer lo hizo, que el presidente viole la Constitución, designando nada más y nada menos que jueces del máximo tribunal del país a dedo y sin cumplir con lo que dicen las leyes. Pero no solo es la Corte Suprema. Todo aquel diputado, senador, gobernador, que avaló, por ejemplo, que por segundo año consecutivo el presidente disponga de los fondos públicos como quiera, de forma discrecional, sin presupuesto, también avala este alejamiento de la democracia. Y todo aquel que no estuvo y no dijo nada cuando el presidente le quitó los medicamentos a los jubilados, también avala esta destrucción de la democracia. O cuando se lo quitó a las personas que tenían enfermedades graves, también avala esto. Y es grave la situación, porque el propio Milei, y quiero arrancar con esto, una vez le preguntaron si él creía en la democracia. Y la verdad que estábamos avisados, y aún así, desde que llegó a la presidencia, sistemáticamente corre los límites de donde habíamos establecido que queríamos vivir, que era una democracia, hacia un sistema autoritario. Y así lo decía él, cuando le preguntaban si creía en la democracia. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabés, democrático? a ver, no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted cree en el sistema ¿Cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con No, una pregunta. Lo que le si pregunto es conocés el teorema de imposibilidad de importante. Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. No respondió. La pregunta era fácil que le hacía Luciana Geuna. ¿Usted cree en la democracia? Y cualquier asesor de cualquier dirigente político le diría contestar que sí. Si estamos en un país democrático, si estamos en un país que tuvo 7 golpes de Estado el siglo pasado, si estamos en un país que lleva 40 años de democracia con la breve interrupción de las 48 horas de estado de sitio de Fernando de la Rúa, donde asesinaron a casi 40 personas. Pero llevamos 40 años de democracia. Y no contestó que sí. Contestó con el teorema de la imposibilidad de Arrow, que es una interpretación que él hace, ni siquiera es que Arrow dijera lo que Milei dice que dice, pero su teorema lo que dice es que es imposible satisfacer, esta es la lectura de Milei, los deseos y que todo el mundo se ponga de acuerdo. Entonces, como no lo puedo hacer, voy a decidir yo lo que se me cante. ¿Qué es lo que se me cante? Lo que pasó esta semana. Yo, por ejemplo, presidente, quiero poner jueces en la Corte y como el Senado no coincide conmigo y no me lo vota, no me importa y lo pongo igual. Y eso no está previsto por la Constitución, que es muy taxativa. Establece 3 pasos para nombrar jueces de la Corte. Que el presidente efectivamente lo proponga, que el Senado lo apruebe y recién ahí el presidente puede firmar un decreto designándolo. Y se saltearon al Senado. ¿Por qué? Porque Milei no cree en la democracia. Y lo había dicho, era candidato a diputado en ese momento.
Y lo dejamos pasar. Peor que lo dejamos pasar. Hubo incluso sectores que lo acompañaron, que lo apoyaron, que le armaron el partido, que le armaron las listas y que lo dejaron crecer. Y hoy gobierna. Y todos los días da un paso más. Ahora me voy a meter con el tema de la Corte y lo que sucedió esta semana, pero la verdad que hace un ratito nomás, a las 7 de la mañana y 2 minutos, Milei tuiteó. Y su tuit es otro ataque a la democracia. Su tuit es otro ataque a la democracia, porque insiste con que en la provincia de Buenos Aires hay un baño de sangre, habla de la incompetencia de Axel Kicillof, el gobernador. El gobernador ayer, cuando habló del caso de Kim Gómez, esta niña que fue asesinada en un hecho absolutamente trágico, le dijo al presidente que estaba dispuesto a trabajar con él, que está dispuesto a que los equipos de trabajo del Ministerio de Seguridad de Nación y la Provincia de Buenos Aires trabajen juntos. De hecho, lo hacen en algunas cosas. Lo ha reconocido la propia Patricia Bullrich. Pero como están empecinados en seguir corriendo los límites, hoy el presidente, volvió a ponerlo por favor el tuit, le dice: gobernador, en primer lugar quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como usted, que cree que los delincuentes son las víctimas, mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga. Y dice: su doctrina pro delincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni están las antípodas de la tolerancia cero de Becker Giuliani, a la que nosotros en Nación suscribimos. Y sigue el presidente, dice: segundo, dado que la provincia es un baño de sangre y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo, si no pudo administrar un bar menos una provincia, le dice, dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, y acá viene lo más grave de todo lo que dice el presidente, córrase del camino, esto es renuncie, y déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia. El artículo 1 de la Constitución dice que nosotros tenemos una forma de gobierno representativa y federal. Y el presidente le está diciendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gobierna el 40% del país, que fue electo por una amplia mayoría y reelecto por una amplia mayoría, que renuncie, que se corra y que le quiere intervenir la provincia. Es muy grave lo que acaba de suceder. A uno me dirá, bueno, es una más. Sí, claro, porque lo que pasa con Milei es que él es un especialista en ir corriendo los límites de lo que creíamos posible discutir. Yo siempre lo grafico con números. En una sociedad uno discute, piensen los números del 1 al 10. El 1 es una posición extrema, el 10 es otra posición extrema, y según las correlaciones de fuerza del momento, la cosa puede terminar en 5, en 4, en 6 y se va corriendo en esos márgenes. Pero hay márgenes de discusión. Los personajes como Milei, que ha habido otros en la historia, pero los personajes como Milei corren esos límites. Y si estaba en 10 el límite, Milei te tira un 100. Entonces ahora la discusión es de 1 a 100. Y vos que tenías una posición 1 y que estabas dispuesto a ceder hasta 5, de repente te obligan a ceder hasta 10. Pero 10 era el extremo antes. Claro, pero entre 10 y 100, entre 1 y 100, correrse hacia 10 no está tan... está incluso lejos del medio, ¿se entiende? O sea, van corriendo los umbrales de discusión, con mentiras. Siempre les recomiendo, y cito libros que me parecen interesantes, recomiendo mucho que lean Utopía de Tomás Moro, no solo por esa palabra tan bonita, sino porque ahí cuenta lo que pasaba en la Inglaterra pre-revolución industrial, con una famosa frase de que las ovejas se comían a los hombres. Esa es la frase del libro. ¿Qué significa eso? Que las personas que vivían en el campo y que producían ahí alimentos y tenían su vida ahí, eran expulsadas de los campos hacia los conurbanos, el conurbano de Londres, y cuando llegaban al conurbano de Londres, no tenían laburo, no tenían comida, no tenían qué hacer. Entonces robaban. ¿Qué hicieron en ese momento? Estoy hablando hace 5 siglos. Endurecer las penas, porque esa es la misma discusión que hay ahora. ¿Qué hacemos? Endurecemos las penas, con eso se soluciona. Entonces, había una pena
para el robo y había una pena para el asesinato. La pena para el asesinato era la pena de muerte, la pena para el robo era cárcel. Entonces subieron la pena para el robo a pena de muerte. ¿Bajaron los robos? No, no bajaron los robos. Lo que subieron fueron los asesinatos. Porque había robo y se mataba al testigo del robo, que era el robado. Total, la pena era la misma. Y ya en ese momento Tomás Moro escribía que la solución para la inseguridad que existe hace 5 siglos no era aumentar las penas, sino que era que las ovejas no expulsaran a los hombres, no se los comieran. Básicamente que hubiera laburo. Y todo el contexto que hablan de inseguridad se resuelve desde la macroeconomía y desde la microeconomía, no desde el aumento de penas solamente. Que es lo que te dicen ahora, te lo resuelvo en un año. No se resuelve en un año esto. Porque en realidad lo que pasó en este año es que se han pauperizado las condiciones económicas. Y tenemos en la provincia de Buenos Aires a un montón de gente que hace décadas que ha venido desde sus lugares de origen a este conurbano, y obviamente es un polvorín cuando destrozás la economía. Ahora, no es cierto que es un baño de sangre. Les voy a mostrar las estadísticas que las hace Julio Contegrán. Julio Contegrán es el procurador de la provincia de Buenos Aires, designado no por Kicillof, designado por María Eugenia Vidal, y un hombre de extrema cercanía a Mauricio Macri. Lo que muestran las estadísticas, porque en el caso de los homicidios no se puede mentir. Yo sé que puede haber subregistro de algún delito, puede haber subregistro de robo, puede haber subregistro de hurtos, porque no todo el mundo denuncia. Ahora, no se puede hacer subregistro de muertos. Y los muertos están ahí. Y los muertos bajan sistemáticamente. Si ven el gráfico que les muestro, hace muchos años que bajan, desde el 2001. Que bajan. ¿Tiene algún piquito? Pero bajan. Cantidad de homicidios dolosos. Acá tienen el dato. Y ahí tienen al final el gobierno de Kicillof, donde siguieron bajando. Pero bajó también durante el gobierno de Vidal, ¿eh? Y bajó durante el gobierno de Scioli. Siempre bajan. Mostrame el otro dato que mandan. ¿Sí? Esta es la tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Está en 4,4. En 2012 estaba en 17. O sea, la dividieron por 4. Todo, siempre sistemáticamente hacia abajo. Incluido el gobierno de Kicillof. Es mentira que es un baño de sangre. Es mentira. Que hay problemas de inseguridad, que hay. Que obviamente, en 17 millones de personas, 4 cada 100.000 te da cerca de 600 asesinatos al año. Y sí, es cierto. Y duelen un montón. Pero no todos son en ocasión de robo. La mayoría, de hecho, son riñas, peleas intrafamiliares o peleas de bandas. Y todo eso tiene más que ver con la situación económica que con andar diciendo que hay que aumentar las penas o intervenir la provincia, etc. Es muy grave lo que hizo el presidente hoy. Porque yo iba a hablar, y voy a hablar ahora, de lo que hizo ayer y lo que viene haciendo este año, que es correr los límites de la democracia. Y hoy amanece el presidente y lo primero que tuitea es: quiero que renuncie el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y que me deje intervenirle la provincia. Y hago hincapié en algo acá. Lo grave de hoy es eso. Y sería bueno que Kicillof tuviera oficialismo en la provincia. Que todo el peronismo nacional y de la provincia de Buenos Aires hoy saliera a respaldar al gobernador del 40% de los argentinos, al cual el presidente de la República le pide la renuncia. Es de una gravedad extrema, extrema. No habíamos visto esto. No habíamos visto esto. Digo, puede haber internas, puede haber pensamientos distintos, puede haber discusión de cómo se arman las listas. Ahora, todo aquel que se haga el distraído hoy frente a un presidente que le pide la renuncia y le dice que le va a intervenir la provincia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, es cómplice también de eso. Todos los que se hagan los distraídos por las internas y por todo eso, es cómplice. Si de verdad les importa el peronismo, si de verdad les importa la provincia de Buenos Aires, si de verdad les importa la democracia, hoy guardan esas internitas y salen a decir algo frente a este ataque tremendo que acaba de hacer el presidente de la República Argentina
contra el gobernador. Espero verlo durante todo el día. Voy ahora al otro tema importante de estos días, que es lo que pasó en la Corte Suprema. El presidente violó la Constitución y la Corte Suprema avaló que viole la Constitución. Acá no hay dos bibliotecas. Acá hay una Constitución que dice cómo se nombra un presidente de la Corte, y hay un presidente de la República Argentina y 3 tipos de la Corte Suprema que deciden que la Constitución se puede violar. La Constitución no se puede violar. La Constitución sí tiene que cumplir. Es tan evidente esto que, entre otros, Juan Carlos Maqueda, ex integrante de la Corte Suprema, ayer explicó justamente eso, cómo el presidente está haciendo lo que tiene que hacer el Congreso. Y eso está prohibido. Mirá. En el comunicado presidencial y en los fundamentos del decreto, se dice de que se utiliza este artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que es excepcional, excepcionalísimo, porque la Cámara de Diputados no ha tratado en tiempo y en forma los pliegos. Yo creo que esto es un error total y absoluto. Los pliegos llegaron en el mes de mayo, en la misma época se hicieron las audiencias públicas, el tratamiento ha sido el correcto en términos constitucionales, y en este momento, 3 días antes de la apertura de sesiones ordinarias, donde el Senado puede volver a tomar de nuevo el tratamiento de los pliegos de los candidatos a la Corte, saca un decreto el presidente de la Nación arrogándose facultades que son propias del Senado de la Nación. El presidente propone, el Senado aprueba, el presidente designa. Se saltearon al Senado. Por ende, el presidente está haciendo lo que tendría que hacer el Senado y la Corte Suprema está haciendo lo que tendría que hacer el Senado. Por ende, hay 2 poderes que se están cargando a otro. Así de fácil. Es importante esto también porque una de las excusas era la Corte no puede funcionar con 3 miembros. Esa excusa es falsa. La ley prevé que si hay 3 miembros en la Corte, pueden pasar 3 cosas. O que se pongan de acuerdo los 3, porque hacen falta siempre 3 votos coincidentes, aunque haya 3, como es una Corte de 5, tiene que haber 3 votos coincidentes. Entonces, sácale los fallos, perfecto. Si no se ponen de acuerdo, la ley prevé llamar conjueces. Esos conjueces se sortean entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país. Con lo cual está previsto. Y aún si no se sortean entre los conjueces, tenían que mandar también una lista de conjueces extra, que son por fuera del Poder Judicial, por si no puede intervenir ninguno de los conjueces de las cámaras federales. Esa lista se venció durante el gobierno de Alberto Fernández nunca la mandó y este gobierno tampoco la mandó. Ahora, esa lista, que repito, vos tenés Corte Suprema, tenés presidente de las cámaras federales y después tenés tipos de la sociedad civil como conjueces. Digamos, es la última instancia, casi muy lejana. Bueno, ayer les vuelvo a recomendar el portal Palabras del Derecho, porque recordó que en 2015, les muestro el tuit, en 2015, este es José Ignacio López, que es el responsable del portal Palabras del Derecho, que en 2015 la Corte Suprema declaró inconstitucional una lista de conjueces por no tener el acuerdo de 2/3 del Senado. Tenían mayoría simple. ¿Se entiende? O sea, la misma Corte Suprema en 2015 dijo que esta última instancia, que es una lista de conjueces civiles, por ponerle un término, o sea, no del Poder Judicial, si esa lista no tenía 2/3 del Senado, era inconstitucional. La Corte Suprema dijo eso en 2015. Y ayer la Corte Suprema le toma juramento a Manuel García Mancilla, que no es que no tiene 2/3, no tuvo ni siquiera dictamen de comisión. Ni siquiera se trató en comisión. Y le tomaron juramento. Y peor, después me voy a desplayar más, pero en un acto de más discrecionalidad y más autoritarismo, Milei nombró 2 jueces de la Corte por decreto, García Mancilla y Lijo. A García Mancilla le toman juramento. Y al hijo dicen, no, vemos la semana que viene, porque pidió licencia y tenemos que analizarlo. La licencia es un acto administrativo básico. La Corte todo el tiempo firma licencias.
¿Por qué lo patearon para la semana que viene? ¿También deciden ellos quién sí, quién no? O sea, tenemos a un presidente de una Corte Suprema haciendo lo que tiene que hacer el Congreso. Es recontra inconstitucional, recontra ilegal. Ahora les quiero mostrar, porque no solo es inconstitucional e ilegal, sino que son además unos hipócritas. Porque cuando Rosenkrantz y Rosati tenían que ir a defender ellos su pliego para llegar ellos a la Corte, les preguntaron sobre esto. Le preguntaron, pasemos a Rosenkrantz, le preguntaron a Rosenkrantz, ¿usted cree que se puede saltear al Senado para llegar a la Corte? Y esto decía Rosenkrantz. Una pregunta de previo y especial pronunciamiento, antes de abordar otros temas que son más de visión general. ¿Cuál es su opinión respecto al encuadre constitucional y al rol del Senado en la designación de los jueces de la Corte, doctor Rosenkrantz? Bueno, gracias por su pregunta, señor senador. Yo creo que nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado. Nadie puede aspirar a ser juez de la Corte sin el acuerdo del Senado, dijo Carlos Rosenkrantz. Ayer le tomó juramento a uno que no tuvo acuerdo del Senado. Pero además, le preguntaron varias, o sea, porque vos decís, este es un recorte. No, no. Cuando fue él, se lo preguntaron varias veces. Mirá, volvélo a escuchar. Yo quiero hacerle una pregunta concreta. ¿Qué hubiera hecho usted si definitivamente el Ejecutivo lo hubiera nombrado en comisión? ¿Qué actitud hubiera tomado usted? Porque yo no sentí que usted se haya expresado públicamente que no estaba de acuerdo con que los ministros de la Corte sean nombrados en comisión. Entonces la pregunta es concreta, ¿qué hubiera hecho usted si el Ejecutivo en definitiva lo hubiera nombrado en comisión? La pregunta es si hubiera asumido o no hubiera asumido. Exactamente, si hubiera asumido. Creo que, dadas las circunstancias que sucedieron con posterioridad a la designación, la asunción no hubiera sido una posibilidad para mí. ¿No hubiera sido una posibilidad? No. Muy bien. Otra pregunta. 2 veces le preguntaron, ¿tiene que pasar por el Senado? Sí, dijo. No puede asumir si no pasa por el Senado. ¿Usted hubiera asumido si no pasa por el Senado? No hubiera asumido. 2 veces. Pero por si no fuera suficiente, repito, están escuchando a Carlos Rosenkrantz cuando él, en 2016, tenía que ingresar a la Corte. 2 veces ahí ya lo escucharon. Bueno, hay 3, por las dudas. Dale. Esta tiene que ver con el mecanismo de designación que han tenido, haciendo uso el presidente de un decreto, invocando el artículo 99, inciso 19. Nosotros, en oportunidad de la audiencia, del inicio de la audiencia y con el otro miembro propuesto, hemos manifestado oportunamente nuestra disidencia respecto del uso de dicha facultad. La consideramos claramente anacrónica desde el punto de vista jurídico y entendemos que ha tenido en principio la intención de soslayar el debido equilibrio político que genera el acuerdo de parte del Senado con una mayoría agravada, y entendemos que eso hace también a la defensa de la estabilidad de que gozan los jueces y por supuesto también de la independencia y la garantía de que no van a recibir presiones externas, teniendo en cuenta que siendo designados en comisión hay un periodo de tiempo en el que quedarían a merced, por un lado, del Poder Ejecutivo, ya que podría retirar los pliegos enviados en comisión, pero también del propio Senado de la Nación, quien podría ejercer algún tipo de presión a los fines de que pudieran alcanzar el acuerdo.
Bueno, gracias por su pregunta. Quizá el mejor modo de responder es también autobiográficamente. Quizá me excedí en referencias autobiográficas, pero déjeme decirle que nada de lo que yo decidí o nada de lo que yo creo haber implicado con mis acciones en modo alguno indicó que es mi voluntad circunvalar el rol que le cabe al Senado en la designación de todo juez de la Corte. Bien. 3 veces le preguntaron a Rosenkrantz en 2016 si un juez de la Corte tenía que pasar por el Senado, y las 3 veces dijo que sí. Ayer le tomó juramento a uno que no pasó por el Senado. Y le tomó juramento también a Horacio Rosati, al cual también en 2016 le preguntaron si se tiene que cumplir lo que dice la Constitución. ¿Y qué decía Rosati en 2016? Hay que tener presente, es cierto, que el receso antes de la reforma del 94 era mucho más largo que lo que es ahora, ¿no? Había prácticamente mitad del año que se trabajaba, mitad del año que no se trabajaba. De modo que la aplicación de este mecanismo excepcional debe ser entendido con criterio restrictivo, como todo mecanismo excepcional. Tenía que ser restrictivo, le dijo. No podés hacer esto. Y ayer le tomó juramento a García Mansilla. No resiste en archivo, ¿eh? Y tampoco hace tanto. 2016. El que no resiste archivo tampoco es el propio Manuel García Mansilla, que tuvo esta misma audiencia que tuvieron Rosenkrantz y Rosati en 2016, la tuvo el año pasado. Fue al Senado y en la Comisión de Acuerdos le preguntaron lo mismo. Le preguntaron, ¿usted cree que si es designado en comisión puede perder la independencia? Bueno, escuchen lo que contestó. ¿Entiende que ser designado en comisión un cortesano le restringe la independencia de sus decisiones si hubiera un caso contra el Estado Nacional o contra el Ejecutivo Nacional? Por favor. Caso hipotético y abstracto, ¿no? Porque usted acaba de decir que, o sea, que no hubiera aceptado, de hecho, constitucionalmente ha sido propuesto para esto. Estamos hablando de un caso abstracto, de un juez que acepta ser designado en comisión de la Corte Suprema de Justicia y luego le ven un fallo contra el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, suba de tarifas, por decirle un caso hipotético, si eso no estaría afectando la independencia del último control de constitucionalidad de la República Argentina. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. En el caso hipotético que usted me está planteando, podría ser el caso de que un juez designado en comisión, una vez que ingrese a la Corte, sí tuviera una cierta falta de independencia y que tal vez sí, digamos, me imagino un caso hipotético en el que el Poder Ejecutivo Nacional puede designar jueces en comisión y que fallen a favor de los intereses del Poder Ejecutivo en la medida que ingresen a la Corte, aún por ese lapso corto de un año. Sí, es posible. O sea, Rosenkrantz dijo que había que pasar por el Senado, ayer le tomó juramento. Rosati dijo que tenía que pasar por el Senado, le tomó juramento. Y este señor dijo que si no pasaba por el Senado y lo nombran en comisión, pierde su independencia, y ayer juró. Y ayer juró. Es más, él decía, es un articulista bastante conocido. Este es uno de los tantos artículos que publicó García Mansilla en el Diario de la Nación, donde puso, textual, el presidente no puede nombrar por sí solo a ningún juez federal. Textual, el presidente no puede nombrar por sí solo ningún juez federal. Juez federal es inferior a la Corte Suprema. Tiene incluso otro procedimiento, va a un concurso, le elevan una terna, pero igual tiene que pasar por el Senado siempre. Si no puede nombrar por sí solo un juez federal, ¿cómo puede nombrar un juez de la Corte? Y a él, que escribió esto. Lo cierto es que Rosenkrantz, Rosati y García Mansilla se pasaron todo lo que dijeron, ya saben por dónde, y ayer terminó en esta foto. Juro el hombre, como juez de la Corte Suprema, hasta los 75 años, del máximo tribunal del país. Ahí le están tomando el juramento, estoy mostrando la foto para aquellos que no lo vieron.
dan cuenta la gravedad de esto? O sea, el presidente viola la Constitución y 3 tipos que son la máxima instancia judicial del país avalan que viole la Constitución y un cuarto se suma a ese aval porque él es el beneficiario y jura como juez de la Corte. Va a costar mucho reconstruir todo esto, ¿eh? Están rompiendo demasiadas cosas. Se va a poder reconstruir. Pero está costando mucho. Y con los niveles de hipocresía que lo hacen. Yo ayer me fui a leer la tesis de posgrado de Manuel García Mansilla. La tesis de posgrado. ¿Qué se llama? Les los voy a mostrar, estaba en inglés subida, pero se llama La crisis de la separación de poderes, el caso Argentina. No es joda, ¿eh? Esta es la tesis de posgrado del tipo que ayer decidió violar la división de poderes y asumir por decreto sin pasar por el Senado. Su tesis de posgrado se llama La crisis en la separación de poderes, el caso Argentina. Y me la puse a leer y en las conclusiones dice: si el presidente puede eludir la oposición del Congreso a través de un DNU, entonces el sistema democrático de Argentina está condenado. Solo dependerá de la buena voluntad del presidente. O sea, si el presidente hace lo que hizo ayer, el sistema democrático argentino está condenado. Lo dice el tipo que lo aceptó ayer. El problema que enfrenta la Argentina, y por lo que sufre problemas institucionales, es por la falta de fortaleza del Congreso y el injustificable incremento de autoridad presidencial. La Argentina, escuchen esto lo escribió Manuel García Mansilla en su tesis de posgrado. Argentina sufre dictaduras democráticas de presidentes que pueden hacer casi cualquier cosa. Pueden ejercer el poder legislativo y pueden nombrar jueces que van a revisar sus DNUs. Por lo tanto, hay controles y equilibrios esenciales que faltan en la separación de poderes en Argentina. Y un último párrafo que les leo, donde dice: es inaceptable que el presidente pueda ejercer el poder legislativo conferido al Congreso. Esta es la tesis de posgrado del tipo que ayer agarró toda su tesis de posgrado, la tiró a la basura. Agarró toda la Constitución y la tiró a la basura. Y agarró la democracia y la tiró a la basura. Y él mismo dice que la democracia argentina está condenada si el presidente puede eludir a la oposición en el Congreso. Uno de los que le tomó juramento, además, fue el jurado de su tesis de posgrado también, que es Carlos Rosengras. De doctorado. Su tesis de doctorado en la Universidad Austral, donde es decano. Su tribunal lo integró Héctor Mayral, el dueño de uno de los estudios de abogados más poderosos del país, un yanqui de la Universidad de Virginia, y el propio Rosengras. Y la tesis de doctorado, así como la de posgrado era la crisis de la separación de poderes, la de doctorado era el origen del control histórico judicial de constitucionalidad en Estados Unidos, el mito de Marbury versus Madison, que es lo que establece en Estados Unidos y también en la Argentina que el control de constitucionalidad es difuso. Por ende, resta ver qué va a pasar con las denuncias que hay contra este decreto de Milei y si es constitucional o no. Voy a volver a repasar porque es realmente impactante. Recién les mostré cómo esta Corte Suprema es absolutamente discrecional, no cumple lo que los propios tipos dijeron de que esto no se podía hacer. Además, ayer, repito, le tomaron solamente juramento a García Mansilla y en el caso del hijo lo pasaron a la semana que viene. Creo yo, y es una posibilidad, la semana que viene ya hay sesiones ordinarias. El gobierno solo tenía esta ventanita entre las extraordinarias y las ordinarias. Entonces la Corte Suprema, una posibilidad es que la semana que viene diga: bueno, ahora en el caso del hijo, resuélvalo el Senado, porque ahora ya están en sesiones ordinarias. Y que sea el Senado el que tenga que resolver. Y ahí veremos si esas negociaciones mágicas que quería encarar el peronismo, que decía que iba a votar al hijo para meter al otro juez, y yo sostengo que eso no va a pasar, porque nadie le va a dar un juez a Cristina, ya metieron a García Mansilla. ¿Cómo vas a votar al hijo ahora? Quiero ver cómo son esas negociaciones. Pero bueno, esto es terreno de hipótesis, veremos qué hacen la semana que viene. Pero vamos a volver a escuchar la explicación del gobierno, porque tiene que ver con esto de que está en riesgo la democracia, y es Milei y son sus cómplices. Así explicó Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, que tan pocos argumentos tenía que les recomiendo que vean el video, porque empieza a leer el punteo que le hicieron para defender esta barbaridad. Mírenlo.
honestamente, con ningún fundamento válido he escuchado que diga, ah, no, esto es ilegal. He escuchado gente que no tiene información o que no lo ha estudiado. No pasa por lo ilegal porque no es ilegal. Lo que pasa es que es un decreto en comisión por un año que este mismo Senado, que no dio el acuerdo, porque esto lo va a dar dentro de un año. Y dentro de un año tal vez durmió. Vos tenés que el Senado durmió. Si los señores vuelvan a su casa. Mirá, Javier Milei fue clarísimo. La Corte 5-3 tuvieron su tiempo en el Senado y nuestro compromiso es con la sociedad. Esto es una necesidad, este decreto para el país, legítimo, todo lo tenemos que admitir, es válido para la necesidad de la sociedad y para la justicia. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para que exista orden y se tutelen las instituciones de la República. No vamos a estar esperando al Congreso toda la vida. Es que las instituciones de la República dicen que tenés que esperar al Congreso. Y de hecho, a la que tratan de autoritaria, por ejemplo, a Cristina. Cristina mandó varios pliegos para la Corte al Congreso. El Congreso no se los trató y no los designó por decreto, porque las instituciones se lo prohibían. El propio Macri intentó meterlos por decreto y finalmente tuvo que pasar por el Congreso. Es falso lo que dice el ministro. Absolutamente falso. También salió a defender esto Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en este caso en La Nación Más, y dijo esto. Autoridad. La autoridad que no la saca, como dicen algunos, de una monarquía. La saca de la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional Argentina dice que si un miembro de la Corte no es elegido de acuerdo a la forma en que tiene que ser elegido, es decir, por los 2/3 del Senado de la Nación, entonces el presidente de la Nación podrá nombrarlo en comisión. En comisión es un nombramiento en comisión por el tiempo que dure la legislatura. Es decir, en este caso, hasta el 30 de noviembre. Esa es letra de la Constitución. Los que están diciendo que el presidente se excede en sus atribuciones, que el presidente es un monarca, no conocen nuestra Constitución Nacional, no la han leído. Bueno, si los que dicen esto no conocen la Constitución Nacional, García Mansilla no la conoce, porque les vuelvo a mostrar que García Mansilla dice en su tesis de posgrado que es inaceptable que el presidente pueda ejercer el poder legislativo. Y dice en su tesis de posgrado que si el presidente puede eludir la oposición en el Congreso a través de los DNU, entonces el sistema democrático de Argentina está condenado. Si es cierta la definición de Patricia Bullrich, el tipo que ayer metieron en la Corte no conoce la Constitución. Coincido igual, ¿eh? O no la conoce o no le importa, porque ayer la violaron. No permite la Constitución meterlo por decreto. Y el que reconoció, además, que tenían que cumplir el trámite y no lo cumplieron, es el propio Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que fue al programa de Jonathan Viale, y Jonathan Viale casi que hace periodismo, porque le preguntó lo que le tenía que preguntar. Lo metieron por decreto pues no le daban los votos, ¿no? Y lo reconoce el jefe de gabinete. Si tenían los votos, ¿para qué lo sacan por decreto entonces? No, es que no teníamos los votos. Tenía el dictamen. Después los votos, no lo conseguían. Los 2/3. Sí. O sea, yo creo que hay que analizar todo en su contexto, ¿no? Está claro que para La Libertad Avanza era muy complejo. Te diste cuenta que me entraste, ¿no? Para La Libertad Avanza era muy complejo poder obtener los votos, siendo una minoría de 6 senadores, obtener los 48, creo que son 48, ¿no? Sí. No, bueno, de si estuvieran todos. Sí. 2/3 de los presentes. Si estuvieran todos, 48. Pero ponele, 48. Me acabas de confesar que el decreto es porque no tenían los votos. No, porque no hubo acuerdo. No porque no teníamos los votos. Porque, a ver, durante todo este año que pasó, se estuvo tratando de obtener el acuerdo con los otros sectores políticos. Claro, no hubo acuerdo, entonces no tenía los votos. Y si no tenés los votos, no lo podés nombrar. Ahí se le terminó el rato de periodismo a Johnny Viale porque le podría haber dicho, bueno, entonces lo que están haciendo es violar la Constitución. Si no tenés los votos, no lo podés nombrar. Por eso, insisto, estamos frente a un gobierno que va camino a un autoritarismo. Si mandás algo al Congreso y no sale, no lo podés hacer.
Punto, se terminó. Si mandás algo al Congreso, no sale y lo haces igual, es un régimen autoritario. Porque para eso está el Congreso. Y si mandás algo al Congreso, el Congreso te dice que no, lo haces igual y la Corte Suprema avala que lo hagas igual, estamos ante un deterioro democrático muy alto, porque ya tenemos 2 de 3 poderes del Estado violando la Constitución. Quiero volver a mostrar también a Patricia Bullrich, porque encima se ríe y dice que el presidente no conoce a los 2 tipos que metió en la Corte por decreto violando la Constitución. Mirá. La pregunta concreta es, ¿esta Corte, con estos miembros propuestos por el presidente, va a ser una Corte afín políticamente al gobierno? ¿Por qué? Si el presidente ni los conoce. ¿Usted sabe que el presidente no los conoce? El presidente no conoce a ninguno, pero por algo los eligió, ministra. Supongo que por... Usted me dice una cosa, si yo estuviera en otro gobierno, yo tuve un gobierno con el presidente Macri, que también eligió a los jueces por decreto. Es decir, que se vivió la misma circunstancia. Y 2 jueces, uno, Rosati, que había tenido acción política, y el otro, un jurista de primer nivel como Rosenkrantz. Estuvo en 3 gobiernos Patricia Bullrich. También estuvo en el anterior donde le bajaban las jubilaciones y recortaban el Estado, etcétera, y que terminó con estado de sitio. También estuvo en el de Macri, donde intentaron hacer esta barbaridad, pero se dieron cuenta y frenaron. Y ahora está en este, donde hacen esta barbaridad y siguen. Pero además, por lo menos el caso de Manuel García Mansilla, nosotros lo encontramos entrando 2 veces a la Casa Rosada a reunirse con Santiago Caputo. Esta reunión es interesante además porque entran en el mismo momento, no consta si todos van a la oficina de Caputo, pero entran en el mismo momento el jefe de la CIDE, que es Sergio Nieffert, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y Manuel García Mansilla. Es una reunión del 20 de septiembre del 2024. Puntualmente García Mansilla se reúne con Santiago Caputo en septiembre y en agosto también lo encontramos reunido. Ahí está de vuelta. Manuel García Mansilla reunido con Santiago Caputo. Si Santiago Caputo no le presenta al presidente o si fueron de una oficina a la otra, eso lo desconocemos. Lo concreto es que Manuel García Mansilla estuvo reunido con Santiago Caputo por lo menos 2 veces en la Casa Rosada. Y así festejaban incluso en la Casa Rosada la designación, porque le preguntaban, ¿y va a ser ideológicamente afín a este gobierno? Y claro que sí. Ayer, uno de los tuiteros que laburan en Casa Rosada, que se llama Juan Pablo Carreira, que es director de comunicación digital, pero que en su cuenta de Twitter sigue firmando como Juan Doe, puso: García Mansilla es oficialmente juez de la Corte Suprema, hoy Argentina es un país un poco mejor. No sé si entiende lo importante que es esto. Es el juez más liberal de derecha de la historia del país. Un libertario de pura cepa. Este es uno de los que maneja las milicias digitales del gobierno. Y te cuenta esto, sí, un libertario de pura cepa. Y lo mandaron ahí, de forma ilegal, y juró ayer. Y el otro caso es el del juez Ariel Lijo. Repito, ayer la discrecionalidad de la Corte no solo fue absoluta para violar la Constitución, sino que encima a uno lo aceptó y al otro le dijo te lo pateo para la semana que viene, que fue al Lijo. Y ahí hay que ver si estuvieron los 3 de acuerdo, porque el que propuso al Lijo para la Corte fue Ricardo Lorenzetti, que le llevó la idea a Javier Milei. También incluso le llevó la idea al peronismo y le dijo, vótenme al Lijo, así vuelvo para presidente de la Corte y les hago un par de favores. Y dentro del peronismo lo creyeron, ¿eh? Por eso, ojo, con que hay muchos responsables de haber llegado a esto. Los que estuvieron todo el año pasado negociando, de forma ingenua además, a ver si ligaban un carguito, o a ver si conseguían un lugar en la Corte, o alguna otra cosa, en vez de hacer lo que tenían que hacer, que era votar esto y rechazarlo, entonces bloquearle a Milei esta posibilidad, también son responsables de esto. Bueno, vuelvo al Lijo, porque el propio Cuneo Libarona había contado, en este caso en TN, que efectivamente era Lorenzetti el que se los había propuesto. Mirá.
El hijo no es un pedido de Cristina. ¿Viste? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, porque si lo vota el kirchnerismo me da miedo. Si el kirchnerismo lo vota, que todos saben el origen, pero bueno, ¿qué te quiero decir? El origen es Lorenzetti. Exactamente. Hoy, ministro, García Mancilla... Pará. El origen es Lorenzetti. Lorenzetti le propuso el nombre de Javier Milei. O sea, no es que el presidente propuso al hijo, es que Lorenzetti le pidió que propusiera al hijo. ¿Por qué? Porque Lorenzetti quiere volver a ser presidente de la Corte Suprema. Y para eso necesita alguien que lo vote, porque en la Corte Suprema son 5 y votan entre ellos quién va a ser presidente de la Corte. El año pasado, como eran 4, Rosati se autovotó a sí mismo, Maqueda lo votó, Rosenkrantz lo votó y se quedó como presidente hasta el 2027. Y Lorenzetti no quiere esperar al 2027 porque va a tener 72 años. Y a los 75 se tiene que jubilar. Entonces quiere sumar votos en la Corte. Entonces la propuesta no fue del gobierno, la propuesta fue de Lorenzetti. Lo cual es otra barbaridad. La Corte no puede proponer ella misma a los que quiere que integren la Corte. Y sumo otra barbaridad, y es que Ariel Lijo, como ve toda esta situación de estar en comisión o no, dijo, bueno, me pido una licencia sin goce de sueldo de mi cargo que ya tengo en Comodoro Pi. Un cargo que, vuelvo a repetir, obtuvo durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004. Con una idea de que si vos nombrabas jueces que pudieras manejar, y jueces controlables, y jueces con los cuales podés hablar, eso te iba a resultar para siempre. Bueno, falló. Falló esa idea. Porque en esa camada entró Lijo, entró Ercolini, entró Guillermo Montenegro, que entiendo que ahora también anda dando vueltas por la Casa Rosada a ver si se suma a este gobierno. Entraron un montón más, que son los que después terminaron condenando a la Cristina. Es más, les digo, en 2005 estaba la posibilidad de que el Claudio Bonadío dejara de ser juez. Por la cantidad de denuncias que tenía en el Consejo de la Magistratura, puntualmente, cómo había cajoneado durante 5 años la causa AMIA. Y hubo personajes de ese Consejo de la Magistratura, puntualmente uno muy importante que ahora también habla, que es Pichetto, que operaron para decir, no, hablemos con Bonadío, está todo bien, hablemos, dejémoslo ahí. Y lo dejaron. Esto es antes del Lofer, ¿eh? Antes. Bonadío ya era un tipo que no tenía que ser juez en 2005. Y lo dejaron ahí en esta lógica de, tranquilos, la estrategia judicial que tenemos es una joyita, relojería. Todo va a andar bien. 8 indagatorias en un día la citó Bonadío a Cristina, años más tarde. Y la puso a su hija de 13 años como parte de una asociación ilícita. Y lo dejó el peronismo ahí. Entonces, esas estrategias geniales judiciales ya está probado que no funcionan. No sigan negociando lugares en la Corte a cambio del hijo. No funcionan. Porque el hijo después metió en cana a Vudú en pijama, le pinchó el teléfono a Parrilli, cajoneó la causa a Correo y un montón de cosas hizo en Comodoro Pi. Y ahora se quiere pedir licencia porque ve que si va a la Corte en comisión puede llegar a quedarse sin laburo después y volver a Comodoro Pi. Y Comodoro Pi, como es una cofradía, se lo acepta. Porque él pidió licencia y los jueces de la Cámara Federal, que son 2 nombrados a dedo por Macri, Brulli y Bertuzzi, 1 nombrado por Macri, Llorens, pero que además se juntaba con Macri en Olivos, Boico, que era el abogado de Cristina, ahora es juez y también avala todo esto, le aceptan una licencia que ellos tampoco pueden aceptar porque las licencias las acepta la Corte. Entonces ahora de vuelta es el presidente que viola la Constitución, la Corte que viola la Constitución, la Cámara Federal de Comodoro Pi que se arroga dar una licencia cuando no la puede dar. O sea, están todos jugando a romper la democracia. Todos jugando a romper la democracia. Y es preocupante eso. Y es preocupante. Llevamos un gobierno que mete DNUs, que desde el primer día nosotros publicamos que el DNU 70-2023 también es ilegal. Porque para hacer un DNU, la ley dice, la ley de procedimientos administrativos dice que tienen que intervenir todas las áreas del Estado involucradas en los temas que toca ese DNU. El DNU 70-2030 se metió con temas de economía, de salud, de energía, de un montón de áreas. Y no hubo intervención de ningún área del Estado, porque la sacaron el 21 de diciembre del 2000, llevaban 11 días de gobierno. Y nosotros hicimos la pregunta, y nos respondieron oficialmente, no hubo intervención de ningún área. Y preguntamos si Sturzenegger, que fue el que escribió ese DNU, era funcionario. En ese momento no era funcionario. Entonces ya ese DNU es ilegal.
Y pasó más de un año de la vigencia de SNU y la Corte no lo trató. Y el Congreso no lo frenó. Y después hubo vetos. Y después hubo robo de fondos a las provincias. Y después dejaron de entregar la comida y tuvimos nosotros que encontrar que la tenían guardada para que la entregaran, pero después dejaron de repartir. Y después cortaron los medicamentos para los pacientes oncológicos. Y después le cortaron los medicamentos a los jubilados. Y cortaron los recursos de la ciencia, de la educación, hasta los del cine, que es un lugar clave para mostrar estas cosas. Cortaron todo. Y empezaron todos los días, a correr los límites de la democracia y a llevarla hacia el autoritarismo. Milei y sus cómplices. No es solo Milei, no es solo el equipo de Milei, son todos aquellos también diputados y senadores que le votaron sus leyes. Los gobernadores que mandaron a esos diputados y senadores a votar a cambio de nada, a cambio de un pica-pica bajada a cordón. La Corte Suprema que avala que se viole la Constitución, los jueces que avalan que se viole la Constitución. Y todos los que se la pasan sacando comunicados y tweets muy bonitos en vez de poner el cuerpo. En vez de poner el cuerpo. Y este es un momento, creo yo, para discutir eso. Está en riesgo la democracia. No es una exageración. Y vuelvo al inicio del editorial y con esto cierro. Hoy el presidente de la República Argentina le dijo al gobernador de la provincia de Buenos Aires que renuncie y que le quiere intervenir la provincia. Así arrancó el día de hoy. Yo ya iba a hablar de esto y hoy empeoró. Y va a seguir empeorando si no se le pone un freno. Porque esto es democracia o Milei y sus cómplices.